Hola, soy Haman Kat y este es mi podcast Brain Chat. Hoy les voy a hablar de algo que probablemente ustedes no sepan y es la psiquiatría y sus partes más oscuras. Hoy les voy a hablar de lo que ustedes llamarían tortura en esta época, pero en 1940, 1950 era una práctica médica para los pacientes con enfermedades mentales. Y déjenme decirles que esto me explotó la cabeza. Yo quería estudiar ciencia. En un principio, cuando era chiquita, digamos, cuando tenía por ahí 8 años, 9, 10, 11, 12, quería estudiar yo ciencias. Entonces investigué de dónde venía el dinero, quién financiaba estas ciencias. Y me di cuenta que la mayoría están financiados por multinacionales o por empresas privadas que no tienen absolutamente ninguna intención de tener la ciencia para el beneficio de la humanidad, sino para el beneficio propio. ¿Y qué digo cuando es propio? Es que no es para nada bueno. La ciencia y la financiación para la ciencia no es para nada bueno. Usualmente es para las guerras, usualmente es para hacer cosas que ni nos imaginamos literalmente, pero esto sí está documentado, entonces les voy a hablar de esto. Esto es psiquiatría en 1950. La psiquiatría, la neurociencia es una ciencia espectacular, me encanta saber de la mente, la salud mental y la psiquiatría, pero estas prácticas se hacían inconscientemente a personas que probablemente ni necesitaban ayuda médica ni intervención para sus problemas mentales, porque pues en 1949 que empezó como la revolución, les explico un poquito de contexto. Les voy a hablar en este podcast de la lobotomía transorbital. Ya les explico qué es eso. Como les venía diciendo, las prácticas médicas en ese entonces no eran muy éticas. Ahorita serían llamadas torturas. La mayoría de personas que internaban no las internaban por una causa justa. Las internaban en un manicomio, en un centro, en un asilo. Las internaban porque ellos tenían simplemente depresión. O lloraban mucho, o se quejaban mucho, o cualquier cosa que molestara a su pareja, al esposo, a la sociedad. Entonces, estamos en una sociedad donde ahorita, hoy en día, las mujeres somos atacadas. ¿Y por quién? Por los hombres. Entonces, no entiendo por qué las personas que le damos la vida a los hombres seamos atacadas por ellos. Eso me parece una contradicción muy chocante. Pero entonces, vamos a proseguir con el tema lobotomía transorbital. Resulta que en la época de 1940 hubo un científico en Europa que empezó a mostrar que a través de cortándole el glóbulo frontal a los monitos, porque eran, chimpancés, la cabeza del chimpancé le cortaban el glóbulo frontal y se lo separaban del resto del cerebro, y así el chimpancé estaba en su mundo feliz. Pero entonces lo que hacía realmente era inhabilitar los pensamientos de decisiones. Entonces era prácticamente un ente que no se podía movilizar bien y etc. Esto le pareció maravillosa idea a un científico americano llamado Dr. Freeman, le vamos a decir, porque es el Dr. Freeman el que ganó un premio Nobel también. El premio Nobel lo ganó el inventor de esta idea maravillosa con los chimpancés, Moniz. Moniz es el que ganó el premio Nobel por la lobotomía. Entonces, ¿qué pasó con Dr. Freeman de Estados Unidos? Pues él vio eso, dijo, wow, los chimpancés se ven dóciles después de que le hacen esa lobotomía, vamos a hacerla a humanos y, mejor dicho, a mujeres. Entonces empezaron a hacerle lobotomía transorbital a las mujeres. ¿Y qué es eso? Me dirás tú.
Bueno, la lobotomía es un procedimiento en el cual el cerebro, en este caso, el glóbulo frontal es separado del resto del cerebro. ¿Y cómo hacen eso, me dirás? Bueno, antes lo hacían con taladrando para llegar al cerebro, pero Freeman se inventó la idea de que podía llegar al cerebro a través de aquí, del ojo. A través del ojo podría llegar al cerebro. Entonces, con algo que parece un picahielo, él lo llamó, bueno, en este momento no tengo la palabra porque yo lo aprendí en inglés, pero digamos que él tiene una herramienta que él llamó especialmente para hacer su lobotomía transorbital, que era una cosa que es como una aguja gigante que él hace así, como un picahielo, a través del ojo, para poder separar el glóbulo frontal del resto del cerebro y así tener personas dóciles, en este caso mujeres. ¿Y por qué les digo mujeres? Porque en ese entonces la mayoría de personas internadas en los asilos eran hombres, pero las que más llevaban estos procedimientos a cabo y experimentos médicos eran las mujeres. Entonces, aparte de que era una cosa irrelevante, que por qué le estás desconectando el cerebro a las personas para que no sean críticas, para que no tengan su decisión, eso siguió, y no solo siguió, sino que se expandió por todos Estados Unidos y por Inglaterra y Europa. La lobotomía era algo normal. Y no les he contado esta parte, se me olvidó. Para que esto no doliera, no les aplicaban anestesia, no, sino que los electrocutaban primero con electroshocks, una terapia de electroshock que era suficiente para noquear al paciente, así no sentía nada, y después practicarle la lobotomía, que era solo 10 minutos y ya, salía. La mayoría de estas personas tenía problemas automotrices después de estas cirugías. Y esto no era considerado una cirugía, esto era practicado por cualquier persona que se aprendiera esta práctica, porque ya no necesitaban tener todo un quirófano y anestesia y cirujanos, sino que simplemente necesitaban un picahielo y una persona que sabía hacer el procedimiento. Entonces era algo exorbitante. Aparte de eso, en las que eran los asilos para personas con enfermedades mentales, habían muchas reglas que denigraban la ley humana en las mujeres. Por ejemplo, había una ley que decía que si ellas manifestaban haber sido abusadas, eso era para que la remitieran a otra sede o le dieran otro medicamento, pero absolutamente ninguna investigación se hacía. O sea, se cubrían entre ellos para poder mantener la institución bien. Aparte de eso, les daban pastillas anticonceptivas después de que se incluyeran los hombres con las mujeres en los asilos. Les daban pastillas anticonceptivas para que no pudieran tener hijos y así no pudieran demostrar que pasó algo de abuso. A mí la verdad me da mucha tristeza contarles esta historia, pero es nuestra historia médica, nuestra historia de la psiquiatría, de la salud mental y de todo lo que necesitaríamos de verdad investigar en este momento, pero pues se nos olvida todo, ¿no? La historia se olvida, vamos a recordarla. Entonces aquí les voy a explicar que en ese entonces las mujeres eran remitidas a asilos de enfermedades mentales por simplemente no estar de acuerdo con las ideas de su marido, de su esposo. Si no estaba de acuerdo, si era muy histérica, si estaba deprimida, cualquiera de esas situaciones, ansiedad o hasta el síndrome postparto, todo eso era para que te remitieran a un asilo y te tuvieran ahí como una enferma mental, sin necesidad de
de tu firma, sin necesidad de tu autorización, con la autorización de tu esposo. Y así se hicieron muchas lobotomías, se hicieron muchos reseteos, y sin contarles de que con la terapia de electroshocks, que era algo normal, también le dañaban la psiquis a las personas, le reseteaban la memoria a las personas. Eso es algo que les voy a contar más adelante, porque eso tiene que ver con un proyecto que lanzó el gobierno, pero les voy a dar un adelanto en este video diciéndoles que los electroshocks reseteaban la mente de las personas, y ellos querían hacer eso. Ellos querían ver hasta dónde llegaba el límite humano y la mente humana, y todavía lo están haciendo, pero pues yo creo que ya han avanzado bastante, porque se han dado cuenta que los humanos no somos tan fáciles de descifrar, y que aún así ellos le hayan borrado la memoria a tanta gente, no nos van a poder borrar la memoria a las personas que vimos que eso está documentado, que vimos historias sobre eso, que vemos víctimas de esas situaciones. Y la verdad me parece muy triste la situación que está pasando ahorita en Afganistán. En Afganistán las mujeres en este momento no tienen voto, no tienen voz, no tienen cara, tienen que cubrirse, no pueden viajar sin un acompañante y sin una razón legítima. No pueden hacer videos, no pueden tener redes sociales, no pueden tener educación. Después del 6º grado, ellos no deben tener educación. Las que estaban estudiando universidad ya no pueden estudiar universidad. ¿Y qué es lo peor? Que como esto ha sido así hace varios años, hay muchas mujeres que no son médicos. Entonces, se les prohíbe, las mujeres se les prohíbe ser vistas por un hombre, y los únicos médicos que hay son hombres. Imagínense ustedes estar en esa situación donde ustedes no tienen voz, no tienen cara, y si se enferman no pueden